Mis hermanos, vamos hoy a nuestro tercer voto. Tercer voto. Recuérdeme a alguien cuál fue el primer voto. Primer voto. ¿Vale? Segundo voto. Ok. Tercer voto. Honrando la predicación de la palabra. Honrando la predicación de la palabra. Y permítame, voy a leerles una frase del pastor Spurgeon. Es una frase que está rica en contenido. Pongan mucha atención. Dice así. Prácticamente con esta frase resumimos todo lo que vamos a hablar en este estudio. Dice, de hecho, no hay mejor forma de adorar a Dios que escuchar un sermón. Me atrevo a decir que si un sermón se escucha bien, fortalece la fe al creerlo, fortalece el amor al disfrutarlo, fortalece la gratitud al pensar en todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Si el sermón es lo que debe ser, aviva la llama de tu espíritu y la hace arder con mayor intensidad y vehemencia. Hasta aquí la cita. Vimos hace 2-3 estudios y planteé unas preguntas y unas de ellas iban enfocadas a la escucha de la palabra de Dios. Y quiero recordarla. Y mientras la recordamos, usted puede meditar en ella. La pregunta que planteamos es, ¿cuál es mi preparación y disposición para venir a Él, a su encuentro, a oír la palabra, la exposición de la palabra de Dios? La confesión de fe, en el capítulo 22, más o menos en el párrafo 3, 4, 5, nos menciona que la sana predicación y la oportuna atención a oír la predicación constituye parte de la adoración que nosotros como miembros debemos a Dios. Voy a hacer un par de preguntas más para reflexionar. Enaltezco la predicación al escuchar con un corazón enseñable, buscando obedecer lo que el Espíritu me muestra, o solo para recibir conocimiento. Y la otra pregunta, en ocasiones oro durante y después del sermón para que la palabra produzca fruto en mí y en mis hermanos. Preguntas que podemos llevar al corazón y reflexionar si vivimos en nuestra comunión con Dios este tipo de situaciones, que cuando la palabra de Dios es enseñada, usted la anhela en su corazón, quiere que eso sea una verdad viva en su alma. David exaltaba la palabra de Dios. Él tenía la palabra de Dios en lo más alto. Él se deleitaba profundamente en cada una de las verdades que él encontraba en la palabra de Dios. Él no la consideraba simplemente un conjunto de mandamientos de parte de Dios o de relatos de la historia antigua del pueblo de Israel. No, él consideraba que la palabra de Dios era un manantial inagotable. Y allí encontraba mucho gozo en este manantial que traía vida a su alma. Le daba dirección, le daba consuelo. Para él la palabra de Dios era un tesoro vivo para él. Entonces él le daba el honor que merecía la palabra de Dios. Y él lo menciona, la palabra de Dios para él es como la miel, pero la miel empalaga cuando se come mucha.
Eso no pasa con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios no pasa eso. Se asimila la miel en que la disfruta, pero la palabra de Dios en abundancia se disfruta en abundancia y hay abundante gozo. Y decía también David que es deseable como el oro, como el oro, como el oro más puro. A ese punto él llevaba la palabra de Dios. La elevaba de tal manera que afirmaba sin titubear que no existe riqueza más grande que se compare a las palabras de Dios. No existe riqueza comparable. No hay nada en la tierra que se compare a la palabra que Dios ha revelado. En todas las meditaciones que vemos de David se encuentran estas verdades. Él sabía que la gloria que él tenía en su reinado era pasajero, se iba, pero su palabra era su deleite. Él se detenía en distintos salmos una y otra vez a exaltar esta verdad. Y vemos en muchos salmos que él encontraba en la palabra de Dios su consuelo, y hay muchos salmos de consuelo y él expresa allí su corazón, otros salmos de dirección, pero todo venía desde su fundamento, la palabra de Dios. Miremos el Salmo 19, versículo 10, alguien que lo lea. Salmo 19, versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila la miel del panal. Gracias, mi hermano. Salmo 19, versículo 10. Cada miembro de nuestra iglesia debe exaltar la revelación de Dios. Debe exaltar la predicación de la palabra de Dios, reconociendo que la exposición de la palabra de Dios enriquece su mente, no solamente con un conocimiento verdadero, sino un conocimiento que le va a traer consuelo, que le va a traer dirección, va a poder caminar rectamente delante de Dios, un conocimiento que le va a dar fortaleza, un conocimiento que le va a dar dirección. Un creyente cuando llega a nuestra iglesia y conoce al Señor y estudia la palabra de Dios y atiende la exposición de la palabra de Dios y la recibe y la practica, ese creyente va a elevar la predicación como algo muy importante para su vida. Ese creyente y ese miembro va a crecer con gran riqueza porque valora la palabra de Dios, porque la tiene como su dirección, la tiene como su faro. Es un creyente rico y va a ser rico en santidad, va a ser rico en prepararse para la vida eterna. Va a ser un creyente rico en la verdad de Dios. Va a tener tesoros inmensos que solamente se obtienen en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos anima a que abunde la verdad de Dios en el corazón. Y hay muchos textos bíblicos que nos hablan de esta verdad. Quiero que miremos el Catecismo Bautista. Vamos a hacer una pregunta, la pregunta 71 del Catecismo Bautista. Dice así: ¿cuáles son los medios externos y comunes mediante los cuales el Espíritu Santo nos comunica los beneficios de la redención? Y la respuesta es: los medios externos y comunes por los cuales el Espíritu Santo nos comunica los beneficios de la redención de Cristo son, y empieza, la palabra, por medio de la cual las almas son engendradas a la vida espiritual. Y luego menciona el bautismo, menciona otros medios y dice, por medio de los cuales los creyentes son edificados más y más en la santísima fe. La palabra de Dios, honrar
la exposición de la palabra de Dios es una gran riqueza y es la actitud que debe tener cada miembro de nuestra iglesia. Miremos Santiago 1, versículo 18. El que lo tenga, por favor, se pone en pie y lo lee en voz alta. Santiago 1, versículo 18. Gracias, mi hermano. Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Su palabra dio vida a su alma y a mi alma. Y dice la pregunta 72. ¿Qué hace que la palabra sea eficaz para salvación? ¿Qué hace que la palabra sea eficaz para salvación? Y la respuesta que da el catecismo es la siguiente. El Espíritu de Dios hace de la lectura, pero sobre todo de la predicación de la palabra, un medio eficaz para convencer y convertir a pecadores e ir desarrollándolos en santidad y gozo a través de la fe para salvación. Repito la respuesta. El Espíritu de Dios hace de la lectura, pero sobre todo de la predicación de la palabra, un medio eficaz para convencer y convertir a pecadores. Salmo 19, versículo 7. Y otro hermano que busque Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6. Mis hermanos, la predicación de la palabra es un medio eficaz para convencer, eficaz. Así que su oración por su invitado es vital. Su oración por su invitado es vital. Que su oración vaya dirigida a que la palabra de Dios impacte su corazón. Que la palabra de Dios genere vida en el alma de su invitado si usted ya es nacido de Dios. Si no, pídala para usted mismo. Salmo 19, versículo 7 y Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6. ¿Quién tiene Salmo 19, 7? Salmo 19, versículo 7. Adelante. Gracias, mi hermano. La ley de Jehová es perfecta, perfecta. Tiene todo lo que requiere para darle vida al alma muerta. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6. Ustedes se convirtieron en imitadores de nosotros y del Señor, porque ustedes recibieron la palabra en mucha aflicción con el gozo del Espíritu Santo. Gracias, mi hermano. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. La recibieron. Llegó la palabra a sus almas. A eso hace referencia. Y quiero hacer la última pregunta del Catecismo Bautista. Pregunta 73. ¿Cómo debe ser leída y oída la palabra a fin de que sea eficaz para salvación? ¿Cómo debe ser leída y oída la palabra a fin de que sea eficaz para salvación? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Cuál podría ser la respuesta más adecuada a esta pregunta? ¿Cómo debe ser leída y oída la palabra a fin de que sea eficaz para salvación? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Quién diría, bueno, debería ser la respuesta esta? La palabra debería tal cosa. ¿Cómo debería ser leída y oída a fin de que sea eficaz para salvación? La respuesta que nos da el catecismo es la siguiente. Para que la palabra sea eficaz para salvación, debemos velar con diligencia, prepararnos y orar
recibir con fe y amor, guardarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Busquemos Proverbios 8, versículo 34. Proverbios 8, versículo 34. Dice así: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado el que escucha. Y miremos 1 de Pedro 2, versículos 1 y 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Quiero que la busquen porque vamos a hacer un comentario importante de este pasaje. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gracias, mi hermano. Desechando. La nueva vida que tenemos en Cristo no puede desarrollarse mientras el creyente retenga sus pecados antiguos. Si el creyente retiene sus pecados antiguos, no puede desarrollarse. El apóstol Pablo aquí nos habla, Pedro nos llama a una limpieza de corazón. Y tan pronto como esta purga viene al alma del creyente, se purga, decide por la gracia del Señor abandonar una vida de pecado, decidido a abandonarla. A partir de ese momento, la palabra de Dios empieza a operar en su alma y empieza a santificarlo, empieza a purificarlo. La palabra de Dios comienza a ejercer allí un poder purificador y transformador del creyente. Usted lo puede ver en su vida, hermano y hermana creyente, que así fue. Apenas decidió, no más, pero usted decidió porque Dios le dio la gracia de decidir. Pero a partir de allí se opone, y la palabra de Dios se opone al pecado, y la palabra de Dios empieza a santificarlo. Y ahora la siguiente palabra dice: desechando pues toda malicia. Aquí el término griego de malicia se usa 11 veces en el Nuevo Testamento y sugiere una disposición maligna, dañina, que emana del interior de la persona. Cada uno de nosotros luchamos contra el pecado, luchamos contra las maldades que quieren surgir en nuestro hombre interior. Esto es general. Y si dejamos que surjan, contaminan, dañan. Por eso es que la palabra de Dios es urgente para el creyente. Urgente. Porque nos puede dañar, desechar toda malicia del corazón. Decidamos también abandonarla. Salmo 119, versículo 18. Esta puede ser la oración más elevada que puede tener un creyente, un estudiante de la palabra de Dios, un oidor de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 18. Dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La oración más elevada, honrar la predicación, honrar las sagradas escrituras.
porque aquí está reconociendo que es incapaz, un estudiante incapaz. Y está reconociendo la autosuficiencia del autor de esta verdad, que es Dios mismo. Aquí en esta petición pone tanto la humildad de aquel estudiante, aquel oidor de su palabra, como la dependencia a su autor, a Dios mismo. El creyente admite que por sí mismo no puede entrar a ver y a disfrutar las maravillas de la palabra de Dios. Por sí mismo no puede entrar allí. No puede alcanzar por su propia agudeza o por su propio intelecto estas riquezas de la comprensión espiritual, del conocimiento espiritual. Una persona muy inteligente, un hermano muy inteligente o una hermana muy inteligente, agudos intelectualmente, pueden estudiar la palabra de Dios, memorizar muchas cosas, pero puede a la vez no tener conocimiento espiritual. Es decir, puede entender la palabra de Dios, saber Dios que ordena, pero a la vez no tener el espíritu que le arde en obedecer esas verdades que ha leído y que ha estudiado. Por eso es que penetrar las maravillas de la palabra de Dios es una obra del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo pide por conocimiento espiritual para su iglesia, que cuando entienda la verdad de Dios, su espíritu pueda abrazar esa verdad y llevarla a la práctica, a la obediencia. No es suficiente el conocimiento. Aquí mismo se confiesa que Dios es el autor soberano de las Escrituras, quien ilumina la mente y ablanda el corazón. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Acaso el salmista no era una persona muy inteligente, muy sabia? Claro. Pero él rogaba a Dios que le diera ese entendimiento. Abre mis ojos. Esta oración expresa la actitud de reverencia que cada miembro debe tener y cultivar. Cada miembro debe tener en su alma y cultivar en su alma una actitud de reverencia a la exposición de la palabra de Dios, no meramente oidores. Debe acercarse a la exposición de la palabra de Dios, no como una clase académica, como cuando íbamos a la universidad, nos sentábamos, escuchábamos toda la academia, nos parecía chévere, dábamos dedo arriba, aprendíamos un conocimiento. No. La iglesia del Señor no es así. La iglesia del Señor tiene la palabra de Dios como un tesoro, como una gran riqueza, y debemos oírla con la actitud humilde de querer escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios y el predicador debe llevar a abrir la palabra de tal manera que los oidores puedan reconocer sus limitaciones humanas, que está limitado y dependemos solamente de la gracia del Señor, y debemos dirigir nuestra oración a rogarle a Dios que nos dé esa gracia. Santiago 1, versículo 25. Santiago 1, versículo 25, dice así la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
Este será bienaventurado en todo lo que hace. A medida que el Espíritu Santo empieza a aplicar estos principios de la palabra de Dios en el alma del creyente, el creyente empieza a ser libertado de servidumbres del pecado, ideas que traía de su pasado, ideas que traía cuando era un pecador dedicado 100% a su pecado, a su maldad, a su filosofía, a sus ideas. Cuando el Espíritu Santo aplica los principios, ese creyente empieza a ser libertado y empieza a ser capacitado a obedecer a Dios. Debemos venir dispuestos a oír su palabra, a escuchar su mensaje, a atenderlo con toda humildad y con toda disposición. La palabra de Dios actúa como un guardián. Así actúa la palabra de Dios. Protege nuestras almas. Cuando se acerca el peligro a nuestra vida, a cada uno de nosotros como creyentes, suena la alarma. Suena la alarma. La palabra de Dios nos advierte y nuestro espíritu entiende que sonó una alarma. Ha sonado una alarma porque hay algo malo que toca combatir. Y si venimos atentos a escuchar la palabra de Dios, a la exposición de la palabra, vamos a poder darnos cuenta de cómo debemos corregir nuestra vida. Todos necesitamos que su palabra suene como esa alarma que nos advierta. La palabra de Dios suena, sus escrituras hablan, las doctrinas bíblicas enseñan, las promesas se exponen, y todo esto actúa como puestos de ejércitos, ayudando a sus soldados para que estén atentos. Salmo 19, versículo 11. El que lo tenga, lo lea, por favor. Salmo 19, versículo 11. El que tenga el texto, lo lee en voz alta, por favor. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Gracias, mi hermano. Es amonestado con ellos. En otra versión habla, es advertido. Honrar la exposición de la palabra de Dios transforma la manera en que recibimos el sermón. Cuando honramos la palabra de Dios, venimos a este lugar con una actitud diferente para oír el sermón. Venimos con una actitud distinta. Y al venir con una actitud diferente, el sermón va a producir los frutos en nuestra vida espiritual. ¿De qué manera ayuda a venir dispuestos a honrar la predicación? ¿De qué manera lo ayuda a usted? ¿De qué manera me ayuda a mí venir a este lugar en el día santo del Señor a escuchar la predicación y a honrar la predicación? No solamente escucharla, es honrarla, como acabamos de explicar desde el comienzo. Pues lo hace de muchas maneras. Un predicador fiel de la palabra de Dios debe obligatoriamente señalar el pecado. Obligatoriamente. Debe describir la naturaleza del pecado y revelar el peligro. Y cuando escuchamos atentamente esta verdad, recibimos la voluntad del Señor respecto a nuestra conducta delante de Él. Y cuando el pecado se nos es señalado, y el predicador fiel señala el pecado, nos permite a nosotros, oidores, escuchar la alarma que se ha encendido
y corregir nuestros pasos. Todos. Nosotros. No hay uno solo que sea tan santo como nuestro Señor. Todos necesitamos su dirección. Lo bueno es que cuando somos oidores atentos, no dependemos de la opinión humana, como muchas personas, psicólogos, filósofos, vienen a aconsejarnos con su buena intención, sí, muy buena intención. Pero la palabra de Dios es infalible. No necesitamos las opiniones humanas ni sus conjeturas de todo lo que cree que dice que se debe vivir. Ellos pueden marcarle un camino correcto, aparentemente. Pero la palabra de Dios es infalible y no dependemos de opiniones del mundo, ni sus conjeturas, ni sus análisis, ni sus estudios, sino que la palabra de Dios debe ser para cada miembro y para su iglesia su única verdad. La enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de los predicadores no son infalibles. Lo que es infalible es la palabra de Dios. No importa los comentarios tanto como la palabra de Dios misma. El comentario pasa a un lado. Lo vital es su palabra, su verdad. El predicador hace su mayor esfuerzo para argumentar teológicamente esa verdad y poner la verdad de Dios y exaltarla. Vean la verdad de Dios. Ese es el trabajo de un predicador fiel. Que la palabra de Dios sea expuesta, que el pueblo pueda oírla y atenderla. Si se expone de esa manera, la palabra de Dios son como esos faroles que se prenden en un camino oscuro, donde el viajero necesita verlos para no perderse, para no extraviarse. Y este mundo sí que está oscuro. Aquí sí que está oscuro en este mundo. Densas tinieblas, bien caído que sí está. Necesitamos esos faroles bien prendidos. Así que hay que orar por el pastor, por los hermanos que enseñan, para que hayan más personas que anhelen estudiar la verdad, más personas, más luz a la iglesia, más luz, más verdad, para que esos faroles se mantengan bien prendidos, guiando a su iglesia. La palabra de Dios y la exposición de la palabra de Dios debemos tener nosotros como oidores muy claro que Dios solamente solo prohíbe lo que nos destruye. Todo lo que nos destruye, Dios lo prohíbe. Y solo ordena lo que conduce a nuestro bien eterno. Así que tengamos los oídos bien atentos a escuchar su palabra. Cuando el predicador extiende ante nosotros la ley y el evangelio, podemos unirnos como el salmista. Tus mandamientos, por medio de tus mandamientos, tu siervo o tu sierva es advertido. Tenemos allí advertencia. Muchas veces cuando vamos de viaje, recordará usted cuando usted sale de paseo y usted se encuentra en una caminata, hay muchos avisos que advierten. Si va por el mar, dice en esta parte del mar una bandera roja, aquí no se meta, aquí es peligroso. O si va en una caminata en montaña, dice hay flechitas aquí a la derecha, a la izquierda, por aquí no, por aquí sí, aquí es peligroso.
y hay muchas señales de advertencia. Pero si llegamos a una bifurcación, camino doble, pero no hay señal, no hay guía, no hay flecha, dependemos de nosotros, de nuestro pensamiento natural, caído, carnal. Y finalmente, pues, la decisión muy seguramente va a ser la equivocada. Pero es que la exposición de la palabra de Dios es importante para nosotros. Nos advierte de nuestra debilidad. Nos advierte que somos frágiles. Nos advierte de nuestros deberes. ¿Qué deberes tenemos como creyentes? También nos advierte nuestra tendencia al pecado, a caer. Pero también nos alienta, nos levanta. Venir aquí dispuestos a oír la verdad de Dios nos recuerda que el poder divino es el único que nos puede sacar del atolladero en que nos podamos encontrar. Nos señala un camino claro, pero no nos halaga con nuestras ideas. La palabra de Dios no halaga sus pensamientos. Qué bien piensa. Uy, qué bien razona usted, hermano. Qué bien razona usted, hermana. Uy, muy estructurado a su forma de pensar. No, la palabra de Dios le dice a usted cómo usted debe pensar. Usted cómo debe estructurar sus pensamientos. Su palabra nos guía. La Sagrada Escritura nos muestra nuestra incapacidad. Y cada sermón está lleno de esta verdad. Usted debe notarlo. Cada vez que se predica un sermón, usted debe notar que está cargado de esta verdad. De que somos insuficientes, que somos incapaces espiritualmente y que la única manera o el único camino que tenemos es que Dios en su gracia y en su misericordia nos guíe, nos ayude. Nuestra predisposición es a hacer lo malo. Nuestra predisposición es que si nos apartamos un tanto de la palabra de Dios, es a sentirnos autosuficientes. Esa es la predisposición de nosotros. Por eso es que su palabra debemos venir a escucharla atentamente, porque nos va a ayudar a volvernos a ubicar en el camino en que debemos estar. Dice un teólogo llamado Richard Baxter: si crees saber todo lo que necesitas saber, eres como una botella llena en la que ya no entra nada más. Así no podemos ser nosotros. Debemos venir a este lugar con los oídos muy atentos a recibir la instrucción de Dios. En nuestra iglesia hemos tenido el privilegio de escuchar la verdad de Dios expuesta fielmente, recorriendo desde Génesis, que ya vimos Génesis, hasta Apocalipsis, que estamos viendo Apocalipsis. Hay muchos libros entre medio que de pronto no hemos escuchado, no se han expuesto, muchos de ellos sí, pero a lo que voy es que la palabra de Dios ha sido expuesta en nuestra iglesia. Y debemos honrar la predicación de la palabra. Y si usted se ha dado cuenta y ha notado que toda la exposición, ya sea Génesis o ya sea Apocalipsis, la palabra de Dios nos muestra una verdad que la encontramos en toda la palabra de Dios. Presenta que estamos en un mundo caído, lleno de pruebas, y que los herederos del cielo están llenos de pruebas, llenos de dificultades, y que el único reposo está en Cristo, y que solamente somos purificados por medio de Él y su gracia. O sea, que prediquemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cualquier libro de la palabra de Dios. Roguemos al Señor que su palabra se siga exponiendo
y que su alma siga recibiendo. La predicación nos recuerda continuamente que Cristo intercede por nosotros. Hoy está Él intercediendo por nosotros. Y que cada vez que oímos con atención la exposición bíblica, estamos honrando su palabra y a Él mismo. Y esta verdad va a resonar en nuestro corazón y nos va a animar, nos va a alentar, nos va a ayudar a perseverar en sus caminos, en su verdad. Cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, nunca le va a prometer a ninguna persona una vida fácil. Si usted me cuenta todas sus tristezas, pues yo le tendré que contar todas mis tristezas. Porque vida fácil, eso es una mentira. Todos tenemos dificultades, luchas. Somos como chispas que vuelan hacia arriba, quemados, golpeados, que vuelan hacia arriba. Chispas simplemente. No hay ascenso al cielo en alas de lujo, de comodidad. Así que a los que las cosas les marchan bien por un tiempo, no debemos decir confiadamente: mi montaña permanece firme, nunca seré removido. Qué gran error es eso. Al creyente que dice eso, solamente le basta que el Señor esconda un poquito su rostro y ahí va a sentir la fragilidad. Así que demos gracias al Señor por su palabra y que su palabra nos guíe. Dispongamos nuestro corazón para la escucha del sermón. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, es viva, es poderosa. Transforma el alma, guía, fortalece, ilumina, consuela. Te pedimos que nosotros podamos estar cada vez más atentos a escuchar tu palabra. Que la valoremos como el gran tesoro que es. Que la honremos como corresponde. Oramos por aquellos que no tienen tu palabra en alta estima, para que por la operación de tu Espíritu sus ojos sean abiertos y puedan ver. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.